Bueno, pues el día de hoy estamos con la maestra Marilu Martínez, que es docente de la FAE y actriz. ¿Cómo está, maestra? Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a hacerle unas preguntitas sobre su carrera profesional. Primero, ¿cómo surge su vocación por el teatro? Pues yo creo que de una manera muy espontánea, porque yo la verdad no creí que me iba a dedicar al teatro, sino que un día pues sentí como el llamado, ¿no? El llamado escénico y pues sentía como esta necesidad de acercarme a las artes. Y de pronto pues así, ¿no? Una cosa me llevó a la otra, o sea, como que fui revisando qué ofertas había en relación a la actuación principalmente, y de ahí fue que descubrí que me gustaba mucho el teatro, pero más bien fue como un impulso hacia encontrar una manera de expresarme, porque no conocía realmente cómo funcionaba toda la maquinaria escénica, ¿no? En ese sentido, o sea, la cuestión de la producción, porque son muchas áreas que se combinan en la escena, y yo desconocía realmente como el terreno de trabajo, sino más bien era como ese llamado de tener un lugar donde poder expresarme y desarrollarme en eso que yo sentía que era capaz de hacer, que era como transformarme, ¿no? En personas, en personalidades, adquirir ciertas personalidades o emociones, o sea, toda esa cuestión como sentía como que yo la traía como latente. Ajá. Y luego ya de ahí se fue dando lo demás. ¿Y cómo fue entonces su primer acercamiento al teatro? Pues fue, bueno, mi primer acercamiento sí fue cuando yo estaba chiquitilla, que me llevaron a una obra de teatro, ¿no? Me acuerdo muy bien, estaba en la primaria y nos llevaron como de paseo al aula magna. Y ahí vi un espectáculo de teatro que era así como teatro de sombras también, una mezcla ahí curiosa, pero yo estaba muy chiquita. Quizá mi segundo acercamiento fue cuando en la prepa conocí a una chava que estaba estudiando aquí y ella me contó lo que hacía, pero nunca había venido a este edificio ni nada, ¿no? Bueno, el edificio antiguo, porque esto no existía. Pero ella me platicó que estaba tomando clases de actuación y entonces yo como curiosa le dije, ¿qué más hacen ahí? No, pues esto y esto y esto, ¿no? Y como que me quedé con esa idea. Quizá el acercamiento, aunque indirecto, fue a través de una plática con una compañera. La licenciatura, había taller de teatro, el diplomado en teatro creo, porque te estoy hablando del 96 más o menos. Y la licenciatura empezó en el 97, la primera generación. Y yo soy 98. ¿Y cómo fue su trayectoria aquí en la facultad? ¿Cómo fue ya estudiar teatro? Pues fue un descubrimiento interesante porque también éramos muy pocas personas. Entonces sí recuerdo que todo era más lento. Como la enseñanza en sí, los procesos como que se vivían de una manera distinta a como lo vivimos ahora o lo viven ustedes ahora, porque son muchos alumnos, ¿no? Las clases de pronto se vuelven complicadas al momento de personalizar como el proceso de cada uno de ustedes. Y en mi generación, como éramos muy pocos, había tiempo, no había más tiempo para los procesos. Y eso lo disfruté mucho. Además de que en aquella época nosotros nos podíamos quedar hasta muy tarde ensayando. Y eso era una dinámica muy natural. O sea, quizá ahora ya se está abriendo un poco eso, pero antes te estoy hablando de que 10 de la noche, 11 de la noche nos andábamos yendo. O sea, como que había una entrega como muy distinta y sin cero miedo, ¿sabes? Porque ahora ya a las 8 se tiene que ir, ¿no? Y creo que todo eso fue a raíz de la inseguridad que se vivió en la ciudad. Entonces en aquella época todo era como más tranquilo, como sin menos prisa, sin menos presión. Eso por un lado en el proceso de la escuela, de estudiar en la escuela, como ir descubriendo todas esas posibilidades que tiene uno de expresarse no a nivel verbal, sino a nivel corporal, de entender la historia, y luego hacer esa conexión como con la historia del arte y del teatro en particular con nuestro contexto social. O sea, como que me pareció muy interesante toda esa relación. Y sentí que había como ese tiempo más de calidad con los maestros. Sí. Y en cuanto a los compañeros, ¿cómo sentía que era también el trabajo? O sea, esta comunicación tal vez entre ustedes, los ejercicios que luego surgían de esa convivencia. Pues yo tengo recuerdos en su mayoría como muy gratos, porque yo sentía que la mayoría de los que estábamos seguros que queríamos estudiar eso. Entonces era dos personas que uno decía como que no va a durar mucho, y de hecho se salían, ¿no? Pero en general la mayoría estábamos muy entregados. Entonces eso facilitaba el proceso de estudio, de ensayo, de todo, porque pues nos dedicábamos, ¿no? Y entonces yo, a pesar de que siempre hay dificultades, luego para trabajar en equipo, para llegar a acuerdos y todo eso, al final creo que lo que nos mantenía siempre unidos era como nuestra pasión por estar seguros de que esto es lo que queremos hacer y a esto nos queremos dedicar. Entonces, ¿eran muy diferentes o más o menos entendían en cuanto a sus condiciones? Pues de todo. Yo creo que siempre eso ha sido variado, sí. O sea, había gente que tenían condiciones económicas, ¿te refieres? Quizá tenían gente... Condiciones económicas, sí. Sí, pues la mayoría éramos como de una misma generación, aunque sí había 2 que 3 que se salían un poco de la edad, ¿no? Y de las condiciones, pues de todo, pues siempre ha habido como de todo. Gente que dices, uy, a esta persona como que no le está costando tanto tener materiales o invertir en el estudio, y a otros que sí, ¿no? Que teníamos que trabajar y estudiar. Pero creo que eso siempre ha sido una constante también. Pero pues esos son nuestros temas. Sí. Pero en general yo lo disfrutaba mucho. Como mi periodo de estudio lo disfrutaba. Y además también había un movimiento escénico fuera que empezaba a reconocer y que yo desconocía. O sea, de
de darme cuenta de que no era no solamente era esta escuela, había la Escuela de Filosofía y Letras, estaba esa, y yo las desconocía. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que sí hay un amplio que hacer afuera, y eso también era como interesante, ¿no? ¿Cómo fue su acercamiento ya entonces a la escena de creación artística externa a la escuela? Tal vez su primer trabajo de egresada, ¿fue complicado conseguirlo? No fue complicado, yo siento que a mí se me fueron dando como las oportunidades, también porque yo fui atrevida, no, o sea, como sinvergüenza, en el sentido de no cohibirme para poderme acercar a alguien. En este caso, yo egresada, bueno, ustedes saben que cuando eres estudiante como que ya tienes práctica, y en esa práctica pues vas conociendo gente, ¿no? Gente de la escuela, gente de fuera, o sea, cuando ya también empiezas a reconocer como el campo. Pero una vez egresada, yo me acerqué en un encuentro, festival de teatro, no me acuerdo qué era, con Elvia Mantí y César Tavera. Ellos me habían dado clases aquí, una optativa de títeres que me había gustado, que para mí había sido, ¿qué es esto? ¿Qué descubrimiento? Y pues yo me acerqué con ellos y como acababa de egresar, les dije, oigan, pues yo ya salí, si se les ofrece algo, ¿sabes? Y de pronto se dio que me llamaron, como a la semana o una cosa así, de que, oye, pues si estás sin trabajo, estás buscando trabajo, aquí estamos buscando gente. Y así entré. Entonces, pues de ahí se fue ligando una cosa con otra. Digo, yo estuve con ellos prácticamente 3 años trabajando, pero nunca dejé de hacer teatro también con mis colegas afuera. Entonces yo combinaba las dos cosas. En la mañana estaba en Baúl, en Casa de los Títeres, y en la tarde, noche, estaba ensayando otros proyectos con gente que también ya había egresado, con amigos y así. Entonces siempre estuve como esas dos cosas, ¿no? Activas. ¿Perteneció a algún colectivo después de egresada? Fíjate que yo he trabajado con varios. O sea, nunca estuve como en base así de, podría decir, de que yo hice ese colectivo, yo soy parte nada más de ese colectivo. No, o sea, siempre estuve moviéndome. He trabajado con mucha gente que ha creado sus grupos. Y que de ahí pues nos íbamos moviendo, ¿no? Todo el tiempo. Pero sí, yo trabajé principalmente con compañeros míos que egresaron de la facultad, ¿no? Y luego fui conociendo a otra gente, ¿no? Y así, siempre, pero con distintos. ¿Qué principios creativos ha seguido a lo largo de su carrera? Principios creativos. Como para unirse, ¿qué cosas identifica en las personas con quienes trabaja que la animan a seguir trabajando con ellos? Bueno, creo que mi constante ha sido como el arriesgarnos a hacer cosas no tan convencionales, un poco más experimentales, siempre pensando en la importancia del texto, de la pertinencia del proyecto, pero siempre en esa búsqueda, como de ir más allá. Creo que esa ha sido una de las constantes en el trabajo que he tenido, aunque he tenido luego otro tipo de trabajos que a lo mejor dices, bueno, no me importa tanto el proyecto, me importa más quizá en este momento sí tener un trabajo y tener una entrada económica, ¿no? Pero tampoco sacrifico tanto el proyecto, o sea, sí veo que sea con personas que son disciplinadas, responsables, constantes, que no te dejen luego el proyecto a media, ¿no? Pero sí, creo que lo más importante ha sido encontrarme con gente que tiene una visión distinta y no solo se ha casado con una forma de hacer teatro, sino que tiene esta búsqueda de ¿por qué no probamos esto otro que no vimos en la escuela, por ejemplo? ¿Y por qué no lo probamos ahora nosotros o lo experimentamos nosotros? Más allá de entrar a lo convencional o lo que se espera de una obra de teatro, que muchos esperan que solo sea divertida. Y yo siento que yo estaba en proyectos que eran como de arriesgados, como difíciles a veces incluso de entender, pero que mezclaban cosas como teatro-danza, una cosa más experimental y no solo teatro de texto. Quizá sí hay algunas figuras que me han sorprendido y que me han de alguna u otra manera hecho pensar mucho. Y una de ellas, por ejemplo, de los últimos que yo podría decir, es un autor que se llama Waqti Mouawad, que es líbano-canadiense. Yo pues empecé leyendo algunos de sus textos, vi una de sus obras montada por un director de México y de una compañía de la Ciudad de México. Y esa obra me movió mucho, pero era como esa conexión con la literatura, lo que él escribió, ¿sabes? No sé, el montaje que era muy bueno. O sea, yo sentía como una atracción. Y luego ahí despertó como mi lado fan, porque vino a la Ciudad de México, presentó un monólogo y allá voy. Entonces yo dije, como que esa figura me está llamando. Y otras cosas que ha escrito él pues me han parecido así. ¿Qué personalidades del ámbito teatral considera que son sus referentes? Con algo. Y pues de otras personalidades, por ejemplo, ahora que me fui a ver a Julia Barley y Eugenio Barba, que son dos figuras fundamentales en la escena del teatro a nivel internacional, pues yo en el 2009 por ahí, yo había ido a un coloquio, se llamó 7 Caminos Teatrales, que se realizó en Guanajuato. Fueron muchas personas dedicadas al arte escénico, a dar pláticas y charlas, entre ellos estaban ellos de Lodin Teatro. Pero yo fui a ese coloquio y sentí que también hay una como atracción hacia su trabajo, que yo ya había leído, ¿no? Y creo que tiene que ver precisamente por esa necesidad o sentido que yo he tenido como muy experimental. Y que ellos son un referente en mi formación autodidacta muchas veces, ¿no?
porque aquí en Monterrey nunca hemos tenido una figura que digamos, tenga esa conexión directa con ellos y esté enseñando lo que ellos hacen. No, siempre ha sido a partir de lo que han escrito, ¿no? De la lectura y de lo que yo pude interpretar de sus ejercicios, de sus investigaciones y todo esto, y que de alguna u otra manera yo he podido ir desarrollando también en la práctica. Pero son como esas figuras atrayentes, te digo, ¿no? Y lo conocí en esa época, pero muy de lejos, ¿no? Como simplemente una charla. Y luego vinieron al Teatro de la Ciudad y me acuerdo haber ido a verlos al Teatro de la Ciudad. Y ahora que se dio esta oportunidad de postularme para ese taller que dio Julia y que iba a estar Eugenio también dando una charla, el maestro, ahí ya tuve el acercamiento, o sea, busqué ese acercamiento. Entonces, creo que cada 200 años se puede dar esa idea de una figura que me inspire. Y ellos han sido una figura que me han inspirado en el estudio, en la comprensión del teatro, en la filosofía del teatro. Y bueno, haber tenido ese acercamiento con ellos me abrió otra vez mi mente. Y luego hay otras figuras que pues de alguna u otra manera me pueden inspirar. Por ejemplo, hay una maestra que conocí que se llama Natasha Belova, con la que tomé un taller. Yo no conocía su trabajo, pero como estaba en esa búsqueda de tallerear una cosa con títeres, ella estaba justo impartiendo un taller de títeres híbridos. Entonces una técnica pues donde se mezcla el cuerpo, ¿no? Con partes para poder animar, ¿no? El objeto en una cabeza, un brazo, lo que sea, una parte del títere. Y entonces descubrí a esta mujer en redes sociales. Yo dije, ¿quién es Natasha? Y luego supe que iba a dar un taller, me postulé y me fui a tomar su taller. Estuve 15 días en Coyoacán tomando ese taller con Natasha Belova, francesa, que radica en Bruselas y que tiene una carrera muy fructífera en cuanto al diseño, tanto como de títeres, objetos, no, escénico, también ha participado en dirección y todo ese rollo. Y bueno, esa fue una figura que también como me impactó. Ajá. Pero hay trabajos de grupo como por ejemplo Periférico de Objetos, donde es parte de la maestra Ana Alvarado, que yo no tengo el gusto de conocerla, pero que también en lo que he escrito y he leído me atrae mucho lo que ha hecho. Y ese grupo en particular me llama, porque también su teatro es como muy experimental, una mezcla ahí muy, muy curiosa de cosas, y me gusta. Y así, o sea, puedo tener como figuras, pero que siento que están como muy lejos de mí, ¿sabes? Y tengo esa imán hacia sus estudios. Uno es Jorge Duarte, por ejemplo, tampoco tengo el placer de conocer al maestro, lo he escuchado muchas veces, en muchas ocasiones, y son esas cosas, esas voces que dices, me interesa lo que dicen, lo que hacen. Y así tengo otras personas que están por ahí. Pero bueno, de aquí creo que en Monterrey estamos muy verdes en muchos aspectos. Entonces mucho de lo que se hace a veces es una repetición de algo que se queda guango, ¿no? Como, sin embargo, estamos ahí, ¿no? Es que hay una generación interesante que empieza a hacer cosas, ¿no? Digo, Mónica, con quien estuve yo trabajando en mis inicios, ¿no? Y ha hecho cosas interesantes. Alberto Tiveros ha hecho cosas interesantes. Y así hay varias figuras, pero hay otros directores que siento que se han quedado en una vieja escuela, que no me atrae, que no termina a mí como de conectarme. Entonces siempre quizá he mirado más afuera. Bueno, y por último, ¿cuáles son sus consideraciones ideológicas? O sea, digamos que en toda su carrera, ¿cómo ha visto que ha cambiado su forma de tal vez aceptar ciertos trabajos en cuanto a desde que egresó hasta el día de hoy? ¿Y cuáles son los consejos que podría darles a los recién egresados o a quienes estamos todavía estudiando sobre eso? Fíjate que yo creo que cuando uno recién egresa, y en mi caso así fue, yo buscaba estar activa. Y luego fue cambiando, porque yo me fui también, como tú te mantienes activo, luego la gente empieza a ver que tú estás, ¿no? Y te empiezan a caer ofertas, o sea, te empiezan a invitar. Y luego sí me empecé a volver más selectiva en el sentido de obras que me llamaran, que no nada más como agarrar textos por hacerlo, sino ya empecé a pensar más en, bueno, qué tipo de personaje es, me gusta el personaje, me gusta la obra, no me gusta la obra, me gusta la propuesta o no me gusta la propuesta. Y entonces ya me empecé a hacer esas preguntas y empecé a filtrar. Yo soy de llegar puntual, de estar a tiempo, de llegar estudiada, o sea, con trabajo en casa, no nada más y como ya llegué y vamos a platicar. Entonces ese tipo de cosas también las vas descubriendo en el quehacer. Hay gente que le gusta llegar y el cigarrito y el cafecito y el preámbulo de 1 hora y luego empiezan a ensayar. Y yo era así como, no, yo tengo 2 horas de mi vida y luego de aquí tengo que salir corriendo para otro lado. O sea, entonces en esa vorágine estuve un tiempo y luego ya me fui yo diciendo, no, a ver, voy a ir descartando. Y luego fue descartar a gente, o sea, saber con qué gente quieres trabajar, porque hay gente que tampoco aporta creativamente y que se vuelve vicio en tu vida, ¿no? Vicio en ese sentido de, pues no nos está llevando a nada este proyecto, o sea, ni tienes claro tú tu proyecto, me estás haciendo perder tiempo, me siento perdida en la escena porque tampoco siento que me estés ayudando, me estés impulsando. Entonces uno va descartando ese tipo de cosas. Por lo menos yo sí me volví como una persona mucho más crítica en mi propio trabajo, porque a mí nunca me ha gustado estar en un trabajo donde yo siento que no me exigen. Si yo no busco ser mejor cada día, no tengo nada que estar haciendo aquí. Y no puedo ir sin esa exigencia personal. Eso es una cosa que yo ya traigo, ¿no? En mi formación de vida, ¿no? Y entonces eso también ha dictado por qué elijo una cosa y por qué no, ¿no? Con la edad uno también se va haciendo más exigente con uno mismo, ¿no? Muchísimas gracias. No, pues yo espero que les haya
servido, que les motive para seguir exigiéndose cosas. Y otra cosa que no dije...